Costa Rica es mi segunda nación. Le decía a la profeta Emil, no sé qué va a hacer, cómo se hace, pero Colombia se puede revisar cuando a alguien es como ese visitante de honra. Y yo le dije, profeta, yo no sé cómo eso se hace, pero yo sé que Dios me va a permitir, si bien es cierto que no me va a dar de pronto la ciudadanía costarricense, algo que diga de que soy una visitante de honra de esta nación, porque he sido bendecida por esta nación y me siento más que gozosa de poder hacer parte de Impronta, un congreso que me marcó mi vida misma. Vine a traer, pero más es lo que yo me llevo de ustedes, es más de lo que yo me llevo de esta casa. Así que prepárese los próximos 45 minutos para recibir lo que el cielo tiene preparado para usted. Hay una palabra que el Señor ha colocado en mi espíritu. Bueno, íbamos a colocar la adoración Yahweh, pero colóquela ahí bajito, porque quiero poder establecer esta palabra. Me hice un compromiso con Dios que no me puedo llevar para Colombia las palabras que el Señor ha colocado en mi vientre, así que usted tiene que hacer demanda del cielo para que Dios le hable en esta mañana. Y la palabra que el Señor ha colocado es una palabra que ha sido confirmada a través de las señales proféticas que Dios siempre hace. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de señales? La gente le dice a Dios, Dios, tú no me hablas. Dios siempre nos habla a través de acciones, a través de situaciones, a través de la palabra. Y el Señor habló en mi espíritu una palabra para ser impartida en esta segunda parte del servicio. Bendigo la vida, levántenme la mano los que estuvieron en el primer servicio y se quedaron. Son muchos. Wow. Esta palabra, tenga la absoluta certeza que mientras yo esté impartiendo, usted va a decir por qué usted determinó quedarse. Levántenme la mano los que estuvieron ayer en el Congreso de Mujeres y hoy otra vez están. Wow. Señales proféticas del cielo. Abra rápidamente las escrituras y le pido al Padre que le revele a su espíritu lo que Él necesita entregarles, lo que Él necesita establecer en esta hora de la mañana. Isaías 61, cuando usted lo tenga, por favor me dice un fuerte amén en señal de que ya lo tiene. Isaías 61:7. Y yo leo su palabra que es bendita en el nombre de Jesucristo que está en este lugar. Jesucristo el sanador, Él está aquí sanando, Él está liberando, Él está trayendo restauración, pero por sobre todo está trayendo en esta mañana salvación. Las personas que por primera vez vinieron a este servicio, por primera vez. Amén. Entonces dice el profeta Isaías, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, ¿qué dice la palabra? Doble honra. Repita conmigo, doble honra y perpetuo gozo. El Señor me ha hablado de impartir del quebrantamiento a la doble honra. Del quebrantamiento a la doble honra. Porque el profeta Isaías lo que hace es hablarle a una nación que había tenido que pasar situaciones de quebrantamiento, que había tenido que pasar por dolor. Pero viene el profeta anunciando que en lugar de vuestra doble confusión, que en lugar de vuestro doble dolor, lo que Dios va a traer es que viene doble gozo, perpetuo gozo y doble honra. Repita conmigo, yo voy a ser doblemente honrado. Escuche esto.
Cuando Dios a mí me da esta palabra para ser impartido en un lugar, suceden cosas extraordinarias como las que hace Dios. Porque estando en mi ciudad, en mi país, Colombia, esta palabra la entrega a la iglesia. Y en un momento donde yo estoy predicando y estoy profetizando, Dios le habla a una jovencita muy parecida a ti. Y el Señor le dice a ella: yo veo la mano de Jehová que está firmando un cheque a favor tuyo. La niña se queda mirando, la niña no entiende lo que está pasando, era una jovencita, pero cuando Dios habla, usted no tiene que entender, usted tiene que obedecer, usted tiene que recibir la palabra para que esta palabra pueda hacerse rema y pueda tener cumplimiento en la tierra. Pasan los días, la joven me llama y me dice: yo tengo que decirte algo. Esta palabra tú la diste, pero yo no entendía, porque yo estoy en un lugar de trabajo donde ya yo no tenía por qué recibir ninguna suma. Ya todo me había sido entregado, pero Dios, de una manera inusual, recibe ella un cheque doblemente de la suma de la que ella tenía que recibir. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Ella recibe algo doble, porque ella tenía que recibir la suma, pero lo impresionante es que Dios se lo da doble. Yo profetizo en el nombre de Jesús que Dios te va a entregar el doble de lo que estabas esperando. Si estabas en enfermedad, Dios te va a dar doblemente una sanidad. Si estabas esperando unos recursos, Dios te va a dar doblemente de los recursos que tú estabas esperando. Si estabas esperando que tu hijo volviera a casa, el Señor te va a entregar tu hijo, pero te va a entregar una doble bendición a través de la boca de Él, porque te entrega el hijo, pero te entrega el ministerio por el cual tú estabas orando por ese hijo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pastora, y esta señal fue confirmada esta mañana. Esta mañana, cuando yo vengo entrando, me encuentro con una familia que vive en Grecia. Y esta familia traía 2 gemelitas. Y cuando yo veo a las 2 gemelitas, el Señor me dijo: esta palabra te la estoy confirmando, porque las 2 gemelas representan la doble bendición. Y el Señor te dice: te voy a dar el doble de lo que tú ni siquiera lo estabas esperando. Pero como Dios te ama tanto, el Señor te dice: los pensamientos que tú tienes aún son pequeños, porque más grandes son los planes de Dios que tiene en tu vida. Son planes de bienestar, y Él te va a dar mucho más. Has sido oprimida, pero dice el Señor: te voy a dar el doble del gozo, te voy a dar doble retribución, porque hay sueños que yo he colocado en tu corazón, y por causa de que tú me has honrado, yo te voy a honrar. Yo profetizo que viene doble honra a tu vida. Lo que el enemigo quiso hacer para traer tristeza, para traer dolor y para traer desolación, Él te va a dar doble gozo. Prepárate, porque año 2025 yo te voy a sorprender. Voy a alinear muchas cosas que no tenían que pasar, no porque el Padre se había olvidado de ti, sino porque Dios sabía que no era el tiempo. Hoy cierro un ciclo en tu vida y te abro a la aperturación de lo nuevo que Dios tiene en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siento la presencia. Hay señales. Ellos vinieron los 2 de amarillo, y esta mañana se quedaron. Ellos fueron bendecidos, porque una unción de riqueza, de prosperidad les abraza. Pero aquí hay 2 que están con el vino nuevo. Vino nuevo. Recibe. Viene el tiempo donde Dios te va a traer revelación. Te va a revelar cosas, porque vas a tomar la palabra de Dios y Él te va a dar una revelación que tú vas a querer estar leyendo y leyendo. Pero dice el Señor: te daré los tesoros escondidos. Te daré los tesoros escondidos. ¿Con quién vino este joven? Yo sé que se dijo, pero yo quería confirmar. Prepárate.
prepárate, prepárate, porque han habido situaciones donde has preguntado a Dios cosas que no has habido respuesta. Pero viene el tiempo donde Dios te responde, donde viene el tiempo donde veo la palabra restitución. Dios te va a restituir aquellas cosas, lo que el enemigo te quería quitar, Dios te va a dar el doble. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. La pastora se vino con eso y ella vino a recibir. Y si no estoy mal, Dios te habló ayer y te habló que venía una doble honra. Y eso es lo que Dios va a hacer. Usted no lo trajo Dios por casualidad a este lugar, a este congreso. El varón de Dios con la esposa que vinieron, ellos vinieron porque ellos vinieron a conectarse con esta palabra profética. Y dice el Señor, se sentaron atrás. Ellos vinieron y primero estaban adelante. Escuchen, porque yo tengo las señales proféticas, estoy oyendo la voz de Dios. Ellos estaban delante y ellos se colocaron en este segundo servicio atrás, pero Dios le dice, de atrás los voy a colocar delante, porque ustedes jamás han sido cola, siempre han sido cabeza. Pero como han sido humildes, Dios los va a honrar doblemente. Prepárate, porque viene una multiplicación en las finanzas. Viene el tiempo donde lo que estaba seco empieza a reverdecer. Y ustedes han honrado a estos pastores de la casa. Y por causa de la honra, voy a traer doble honra a sus vidas. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos han venido por la doble honra de lo que Dios va a traer? Dice que Él va a dar un perpetuo gozo. Porque una de las cosas que el enemigo quiere traer a la vida nuestra es robarnos el gozo. Pero la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los que vinieron en el día de ayer saben de que hubo una señal profética que Dios le colocó a la pastora de la casa con la representación del vino. Y el vino estaba representado en uvas, pero ella ayer no colocó un racimo de uvas. Ella colocó doblemente la uva, doblemente el pan, porque era el anuncio de esta palabra que ya estaba en el Espíritu. Y cuando yo estaba en la mesa sentada, que yo vi los dos racimos de uva, yo dije, esto fue preparado por el Espíritu Santo de Dios. Reciben no tan solo un vino nuevo, sino que reciben la unción doble del vino nuevo. Ayer en impronta al final, el Señor habló de que estaba activando dones. Si usted tenía visiones, las va a tener doble. Dios va a colocar, escucha esta palabra, es para ti. Va a colocar sueños, visiones, porque hay cosas que en el mundo espiritual Dios te va a mostrar para que empieces a romper. Vas a romper cosas del pasado, de generaciones ancestrales que no tienen nada que ver contigo, sino que tienen que ver con tus ancestros. Pero Dios te los va a revelar a través de sueños y te va a dar las estrategias, y tú vas a provocar un rompimiento. Y a través del rompimiento vas a ver que como muchas cosas de su vida van a dar claridad. Veo 7 caminos que el Padre va a empezar a abrir, pero tú hoy te determinas a pedirle al Padre que te muestre. Él te va a revelar, Él te va a mostrar aquellas cosas que en el pasado hubo, cosas que ahora el presente es como si estuviese detenido, como si no pasara nada. Pero cuando tú rompas, va a venir una aceleración en las cosas que estabas esperando de parte de Dios. ¿Cuántos pueden dar? Porque hay otra pareja, se quedaron a recibir la doble bendición. Y había una petición del cielo que estaba en el secreto. Yo no conozco a tu hija, pero Dios te dice que la va a honrar, y no va a ser con cualquier hombre, va a ser un hombre conforme al diseño que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Aleluya. Repita conmigo: tiempo de doble
hablar. Pero este texto de la palabra que está en Isaías a mí me impacta, porque cuando yo voy a las escrituras y me voy al libro de Lucas, vaya Lucas sin salirse de Isaías, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice la palabra que vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde Jesús se había criado. Y en el día de reposo Jesús entra a la sinagoga conforme a la costumbre. Él se levanta a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Escuche esto, porque esto es muy poderoso, pastor. Cuando Jesús va a la sinagoga, Jesús era un rabino. Jesús iba a las sinagogas a leer, pero en la antigüedad, cuando un rabino tomaba un rollo, él tenía que leer el rollo completo. No es como usted ahora, que usted toma 2 capítulos y cierra la Biblia. En la antigüedad, un rabino tenía que leer el rollo de manera completa. Pero cuando él toma el rollo, él se da cuenta que cuando él está leyendo, él se encuentra con la palabra profética que un hombre como Isaías había profetizado miles de años. Es como cuando usted llega hoy a este lugar y el Señor le vino a confirmar cosas que usted en el pasado había estado orando, que usted en el pasado había un profeta que le había profetizado. Jesús se vino a encontrar con la palabra profética que había dicho que él sería ungido, porque en el capítulo 61, en el 1 del mismo capítulo, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido ¿a qué? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Usted se sabe este texto de Isaías. Lo que estaba haciendo Jesús es que cuando él llega a la sinagoga, él abre el rollo, él se encontró con todo lo que el profeta Isaías había hablado de él. Y aquí hay gente que vino ayer en el congreso de impronta y Dios vino a recordarle las promesas. Dios vino a decirte: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha terminado contigo. Si la pandemia del año 2020 no te mató, tú no te has muerto, porque todavía Dios no ha terminado contigo. Lo que Dios habló de ti se va a cumplir. La palabra dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que lo que Él habló, Él lo va a cumplir en tu vida. Yo profetizo en el nombre de Jesús que el año 2025 es el año del cumplimiento de las promesas, de todas aquellas cosas que habías estado esperando años. Será el año donde Dios lo va a cumplir, porque Él va a provocar en tu vida la doble honra y el perpetuo gozo. Quizás el enemigo quiso colocar quebrantamiento. Hablar de quebrantamiento es hablar de opresión. Hablar de opresión es aún hablar de vergüenza, porque una de las cosas que Satanás pretende hacer es colocar vergüenza. Eso está desde el libro de Génesis. Colocó vergüenza en Adán y Eva, porque cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es que ellos se esconden, porque eso es lo que quiere Satanás que hagas, que tú te escondas. Satanás no quiere. Yo no sé por qué el Espíritu Santo de Dios me está guiando a hablar y a decir, y todo lo que el Espíritu de Dios necesita hablar, que use mi boca para hablar lo que Él necesite hablar. Hay cosas que tú vas a tener que hablar con tus hijos y tener que decírselos para que se rompan maldiciones en el mundo espiritual. Y yo quiero hablarlo, porque cuando yo vengo de una situación de rechazo desde el vientre de mi madre, yo apenas el año pasado el Espíritu de Dios me inquieta y cojo a mi mamá y le digo: yo quiero que me digas cómo fue el embarazo, cómo estuve yo en tu barriga. Y mi mamá me empezó a decir algo que tenía guardado durante muchos años. Y ella me dice
Cuando yo salgo embarazada, ella no se había casado con mi papá, habían tenido una relación y que no estaba en el tiempo, no eran católicos, no conocían el temor de Dios. Ella se embaraza y cuando mi abuelo descubre que ella está embarazada, mi mamá con temor sale a contarle esto a una vecina y la vecina lo que le dice es: yo te voy a dar unas plantas llamadas borraja y cuando tú te tomes esas plantas, lo que estaba ahí en tu vientre se va a desaparecer. Vengo a hablarte aquí, la que el diablo quiso matar a través de una planta de borraja para destruirla. Aquí estoy, porque yo soy parte de un propósito de Dios en la vida y Dios sabía que yo tenía que venir aquí a esta iglesia a poder entregarte esta palabra. Dígale al que tiene a su lado: el diablo no te va a matar. El diablo no va a matar a tus hijos, porque tus hijos tienen que cumplir el propósito que Dios dijo que vendrían a hacer aquí en esta tierra. El diablo me quiso matar desde el vientre de mi madre, quiso que yo no viviera, abortarme. Y empecé yo a entender cómo la puerta del rechazo fue abierta por mi embarazo, porque mi papá no se quería casar con mi mamá. Y cuando yo padecí rechazo en infancia, niñez, matrimonio, ministerio, no me mire así, porque aún en el ministerio usted es rechazado. Jesús fue rechazado, pero Él fue el más amado de todas las naciones. Yo profetizo que si tú fuiste rechazado en tu matrimonio, serás doblemente amada. Lo que te causó dolor será la causa de tu doble gozo. Lo que te causó la depresión, ahora reirás y el diablo tendrá que soportarte tu risa. Cuando a mí el diablo se mete conmigo, yo le digo: diablo, métete conmigo, porque ahora es cuando yo sé que Dios va a provocar un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de poder. Así que usted no se preocupe cuando el diablo se mete con usted, porque cuando el diablo se mete con usted es el anuncio, es la evidencia de que Dios va a hacer algo nuevo contigo y que pronto saldrá a la luz. Viene el rechazo. Pero ese rechazo, luego viene el padre de mis hijos. El Espíritu de Dios me está dando la orden de contar este testimonio, porque hay cosas que hoy se van a romper en el mundo espiritual. Hay cosas que en tu vida estaban aguantadas, estaban detenidas, y hoy con ese rompimiento tú vas a dejar de sufrir. Ya vas a dejar de sufrir por ese hijo. Ya vas a dejar de sufrir. Ya tus hijos no te darán dolor, tus hijos te darán gozo, y no gozo, te darán doble gozo. Aleluya. Y cuando yo quedo embarazada, estaba el embarazo en una edad avanzada. Mira esto, yo me bautizo y a los pocos meses yo quedo embarazada. De tal manera que en la medida, profeta, escucha esto, porque esta palabra es para la casa. En la medida que crece la profeta Lía, en la medida que ella crece, así va a crecer el ministerio. Será la evidencia de todo lo que Dios ha venido a hablar y ha venido a establecer. Yo me bautizo, quedo embarazada, y los médicos decían que mi hijo era un embarazo de alto riesgo. Cuando yo entro, ya el niño está grande y él va a entrar a una institución educativa. ¿Sabe lo que pasó con mi hijo? Me dijeron a los pocos meses: su hijo no puede estar en este lugar. Y enseguida el Señor me habló y me dijo: hay una puerta de rechazo que tú tienes que cerrar. ¿Y sabe de dónde entra la puerta de rechazo? Porque el propio padre de mis hijos, por ignorancia, por error, por no conocer a Cristo, me decía: abórtalo. Y entendí que la puerta del aborto se abrió cuando mi madre me quiso abortar. Yo vengo aquí a hablarle a alguien que si fue producto de un aborto, que si quisiste abortar a tus hijos, hoy cierras el ciclo de aborto, porque tu descendencia no va a abortar. Tu descendencia será fructífera, tu descendencia se multiplicará. Y si usted quiere que haya multiplicación, usted tiene que romper el ciclo de maldición de aborto. Y yo tuve que hablar con mi hijo
conmigo. Yo decía, Señor, porque ¿sabe qué es lo que quiere el diablo? Que tú tengas guardado, que tú escondas. A veces no decimos las cosas porque creemos que le va a hacer daño a nuestros hijos, y es mejor que usted tenga la autoridad y la legalidad para desenmascarar al diablo y hablar. Y el Señor me dijo, algún día se lo vas a decir a tu hijo, pero dígale al que tiene a su lado, todo tiene un tiempo. Porque cuando tú haces las cosas en el tiempo incorrecto va a ser un fracaso, pero cuando tú haces las cosas en el tiempo correcto va a ser una victoria. Y hace unos pocos días estábamos en un momento de gozo en mi casa y mi hijo me dice, mami, ¿cómo fue lo de mi embarazo? Y el Señor me dijo, es el tiempo en que tú lo hagas. Pero yo le hablé con una sabiduría. Dígale al que tiene a su lado, sabiduría. Dios te va a dar sabiduría en estos tiempos para hablar a aquella. ¿Este joven quién es? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Iker. Yo vengo a hablarle aquí a un chico que Dios tiene marcado. En el espíritu te veo pisando lugares, territorios, todo lo que Dios te ha colocado. Eres un chico que tiene sueños pero bastante grandes, muy grandes, pero el Señor dice, no te preocupes, porque esos sueños grandes que yo he colocado en tu corazón, yo los voy a cumplir. Y hay un anhelo fuerte, hay un anhelo grande. Yo te veo traspasando naciones, porque hay cosas que Él ha colocado en tu corazón y cosas que tienen que ver con otro país. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios dice, solamente el Señor te dice, sigue siendo fiel, que te voy a colocar en lugares grandes. No sé, pero hay algo que tiene que ver con deporte, que te gusta. Hay algo que tiene que ver con una disciplina, y Él lo va a cumplir. Pueden abrazar a este chico, ven para acá. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Dios es fiel. Dios lo va a hacer. Y Dios me dio sabiduría, pastora, para yo decirle a mi hijo quedó contento. Y yo le dije, mi amor, tú, porque el papá lo ama demasiado. Porque el enemigo va a colocar argumentos, escucha esto, en la vida de tus hijos. Y la que está aquí tiene autoridad. El Espíritu, perdóneme, pastores, pero me está guiando a hablar esto. Hubo un momento en mi vida en que yo le tenía rabia a mi madre. Así, la predicadora, pero yo no era predicadora, era cristiana, no era cristiana, era católica, apostólica, romana, colombiana. Y tenía una rabia con mi madre, pero la rabia que tenía con mi madre era porque yo decía, ¿por qué yo no soy como las otras niñas? Las otras niñas van al colegio con su mamá, con su papá, con su mamá, y yo no, porque yo soy diferente. Y fue el enemigo colocando un argumento en mi mente para tenerle rabia a mi madre. Pero bendito sea el Señor, que cuando Cristo llega a tu vida, Cristo liberta. Cristo te liberta, y me libertó y se rompió. Mira de dónde provenía. La rabia interna era espiritual, porque en el fondo, como mi mamá me quería abortar, ¿qué iba yo a cosechar? La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha, y esa era la cosecha que iba a recibir mi madre. Pero yo profetizo en el nombre de Jesús que viene un tiempo de cosecha buena. Viene tiempo, me hablaba el Espíritu, año 2025 será el año donde los hijos pródigos van a volver a casa. Porque Malaquías se va a cumplir. Porque se cumplirá la profecía de Joel, que en los postreros días Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán. Los jóvenes van a profetizar. Los ancianos tendrán sueños, tendrán visiones, porque viene el cumplimiento de la palabra. Jesús se encontró con la palabra profética que lo dijo el profeta Isaías, pero él empieza a leer el libro y él empezó a hacer como algo que el Señor me revela, que es la profeta Ana, la pastora de la casa. La pastora Ana es una mujer que escribe, y ella va escribiendo todo lo que va a hacer. Ella es una planificadora. ¿Es así o no, pastora? Y empezó Jesús a leer el rollo del libro de Isaías, y cuando él lee en el libro de Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús empieza a hacer un análisis, y Jesús dice: yo vine a eso, yo vine a darle las buenas
la palabra de Dios. Expanda el reino. Predicadora, es que yo no estoy en un ministerio, no tengo un altar. Tú no necesitas un ministerio, tú no necesitas un altar, tú no necesitas un micrófono para anunciar las buenas nuevas del reino. A donde tú vayas, si tú vas en tu carro, si tú vas y vas en un bus en tu lugar de trabajo, anuncia las buenas nuevas del evangelio. Así usted está expandiendo el evangelio del reino. Jesús dice, ya yo hice esto. Y él toma la nota y él dice, le hace un check-in, ¿es que se le dice? ¿O cómo? Un check, le hace un check, ya yo hice esto. Él sigue leyendo, pastor, el rollo, y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús se acuerda que una mujer que tenía el corazón quebrantado, la mujer samaritana, donde dice que me era necesario pasar por Samaria. Era necesario que usted viniera hoy a encontrarse con esta palabra profética que Dios vino a traer. Jesús hace el check y dice, esto ya yo lo hice. Jesús sigue leyendo y dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y hablar de cautividad es hablar de un endemoniado gadareno que estaba endemoniado y Jesús le dio la libertad a esa cautividad. Jesús sigue leyendo y hace un check, ya lo hice. Sigue leyendo, a pregonar libertad de la cautividad, le vista a los ciegos. ¿En quién cree usted que Jesús se acuerda cuando él está leyendo el profeta Isaías? Yo creo que él se tenía que acordar de Bartimeo. Bartimeo tuvo que soltar la capa. Y quizás aquí más de uno tiene que soltar esa capa del pasado. Yo no me puedo introducir a una nueva temporada con las cosas que vienes arrastrando de tu pasado. Tienes que soltar la capa de la traición. Tienes que soltar la capa del dolor. Hay cosas en tu vida, me dan un permiso, quiero llegar por acá. Yo solamente a esta jovencita quiero darle un abrazo. Porque vengo en el nombre de Jesús. Vengo en nombre del Padre a darte un abrazo. Yo vengo desde Colombia. Solamente, dice el Señor, vengo por ti. Vengo para decirte que los planes que yo tengo contigo son planes grandes. Hay cosas que yo todavía no he hecho contigo. Hay cosas que todavía no has visto. Pero eso no va a impedir que yo lo haga. Hay cosas que no te he entregado porque todavía no era el tiempo. Aún han habido cosas que han tenido que irse de tu vida, pero era necesario para yo poder hacer lo que vengo a hacer contigo. Yo te voy a hacer reverdecer. Yo voy a darte alegrías. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. ¿Con quién vino esta joven hermosa? ¿Tú qué eres de ella? Tú eres una amiga. Dámele un abrazo. Gracias, Espíritu. Ven, trajero. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú viniste a hablar. Jesús empezó a mirar el rollo de Isaías y se dio cuenta de que ya él había hecho eso, ya él había dado libertad a un ciego llamado Bartimeo. Él hace el check, sigo predicando rápidamente, y viene y dice a poner en libertad a los oprimidos. Ya él había hecho milagros de opresión, a predicar el año agradable del Señor. Y mira lo que hace Jesús. Versículo 20, no se distraiga. Enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Mira esto. Los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me imagino los fariseos diciendo: qué irrespetuoso Jesús, no ha leído el rollo completo, porque hay gente que en medio de la religiosidad no va a entender las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Jesús, una de las cosas que más detesta es el espíritu de la religión. Y cuando Jesús cierra el rollo,
Él dice, esta escritura se ha cumplido. Las cosas del año 2024, hay cosas que ya se han cumplido, pero hay cosas que todavía no se han terminado. Y Dios vino a decir, lo que comencé lo voy a terminar, lo que comencé lo voy a perfeccionar. Ayer yo le decía a la profeta que este congreso era el número 7, y número 7 es año de perfeccionamiento, y yo me gocé con el testimonio de la pastora, y tiene que ver con la palabra que Dios está trayendo. La pastora hacía 30 años que no había logrado culminar algo, y ella se graduó en estos días. Pero a mí lo que más me impacta es que Dios le estaba dando una señal de que lo que ella no ha terminado, así como eso que estaba inconcluso lo terminó, así lo va a seguir haciendo con todas las cosas, así lo va a seguir haciendo con la iglesia, así lo va a seguir haciendo con tu casa, con tu familia y con tus generaciones. Pero a mí lo que más me impacta es que no tan solo se graduó a ella, sino que se graduó a su hijo. O sea que fue una doble bendición, fue una doble graduación, como una evidencia de que Dios traerá la doble honra a esta casa. Doble celebración tuvieron, pastor. ¿Qué se siente, pastor, celebrar el grado de la esposa y celebrar el grado del hijo? Dios mío, yo no dimensiono todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Dios está haciendo grandes cosas con esta casa. Él cierra el rollo, pero ¿sabe por qué Jesús cierra el rollo? Porque cuando usted sigue leyendo el texto de Isaías, dice que en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto y manto de alegría, dice que el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús cierra el rollo porque todavía no había llegado el día de la venganza. Él no podía poner un check-in si él todavía no había muerto. ¿Y sabe cuándo venía el día de la venganza? Cuando en la cruz del Calvario él muriera y ahí anulaba el acta de los decretos que venían en contra de la humanidad. Ya Jesús anuló el acta de decreto que venía en contra de tu vida. Por eso Jesús tenía que cerrar el rollo, porque Jesús todavía no había muerto, y el día de la venganza venía cuando Él muriera para que hoy tú estuvieras en este servicio. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Y viene el 4, dice, reedificarán las ruinas antiguas. Y ahora sí yo voy a cerrar mi Biblia, porque voy a cerrar. El Señor le ha dado una encomienda a la iglesia. Jesús vino a darle libertad a los cautivos. Él vino a traer sanidad a los enfermos. Él vino a darle libertad a los oprimidos. Y Él mismo lo dijo en su palabra, de que ahora ustedes, a través de las escrituras en el libro de Marcos, harán cosas mayores. Usted puede dimensionar esta palabra, que el mismo Jesús le está dando a usted la legalidad para que cosas mayores que Él hizo, ustedes van a hacer en nombre de Él. Pero la encomienda, y es la encomienda de lo que Dios le vino a hablar a ustedes como iglesia, y tiene que ver con la señal profética. La pastora entregó unas Biblias, entregó unos tratados, porque la expansión y la multiplicación va a venir en tu casa, va a venir en tus finanzas, va a venir en tu economía. Pero Él quiere que tú expandas la palabra del reino, porque Él lo dejó sentado y los dijo escrito: id y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Pero Él ahora te dejó una encomienda. Vas a reedificar las ruinas antiguas de tus generaciones. La que está aquí tocó tomar la ruina antigua de lo que era mi vida, la ruina antigua de donde yo vengo. Yo vengo de una familia donde estaba en crisis, donde había crisis económica, donde no había recursos para hacer muchas cosas. Pero cuando yo conozco y vengo a Cristo, sobre mí fue improntada una palabra profética. Y la palabra profética que a mí me improntan es que yo iría a las naciones de la tierra. ¿Cómo
¿Cómo poder entender que una joven que no tenía recursos, que no tenía pasaporte, que no tenía visa americana pudiera pisar una nación? Yo vengo aquí a hablarle a alguien que Dios le ha hablado, le ha improntado, que tiene propósito, que no es un accidente, que Dios lo va a hacer. Yo tomé mis ruinas de la escasez de mi familia, yo me levanté y yo dije, yo rompo la ruina en mi familia, yo rompo la ruina en mis generaciones. Y Dios, para la gloria de Dios, me entregó pasaporte, me entregó visa americana para la gloria de Dios. Y mis hijos a la edad, Shadia de 10 años y Abraham de 5 años, pisaron territorio americano. Todo lo que usted está haciendo aquí, usted lo que está haciendo es la plataforma de donde sus hijos van a pasar. Yo hice una plataforma, lo que me costó a mí años para tener una visa americana. Mis hijos, siendo niños, ya habían pisado a Estados Unidos. ¿Cuánto puede glorificar el nombre de Dios? Vas con una asignación, tú vas asignada, has pagado el precio. Por eso viene el tiempo de la doble honra. Vas a traspasar fronteras. Pero ¿sabes qué es lo que estabas haciendo? Yo no sabía que era tu hijo, y Dios le habló de que él va a pisar naciones, porque lo que tú haces, tú estás sembrando la plataforma y los lugares donde tú primero pasas, él también va a entrar. Después de darle gloria, colócate sobre tus pies, que quiero ministrar. Vamos a colocar una adoración. Aunque no pueda ver, estás obrando. La iglesia necesita reedificar las ruinas antiguas de las generaciones. Lo que tú has vivido, las cosas malas que te han pasado, siglos, el ciclo del luto, del dolor, lo que pasaste cuando eras una niña. El Señor me muestra, tu niñez fue dolorosa, fue mucho dolor. Desde niña creciste y hubo dolor, pero hoy se rompe. Hoy se rompe en el nombre de Jesús, porque le vas a dar paso a lo nuevo. Pero el Señor dice, yo necesito que tú le des entrada. Suelta cosas, soltarás cosas y te entregaré cosas. Más fuerte, por favor. Te adoraré. Aquí estás, Señor, aquí estás. No en mí. Iglesia, Él está obrando en ti. ¿Sabe? Aunque tú no lo puedas ver, el Señor está obrando. Una situación en mi vida donde yo pensaba que el Señor no estaba obrando, pero Él estaba trabajando, Él lo estaba haciendo. Por eso pedí esta adoración. ¿Sí le puede bajar un poquito? Esta adoración, ¿sabe por qué yo la pedí? Porque el Señor hoy me recordó que así como hizo un milagro con la vida de mi madre, el Señor va a seguir haciendo cosas conmigo. Yo vengo aquí a recordarle a la iglesia aquellas cosas que Él hizo en tu pasado. Él no se ha olvidado y Él lo va a hacer. Mi madre fue diagnosticada por la ciencia, intestinos completamente destruidos. La ciencia desechó a mi madre. La ciencia dijo, con tu madre no hay esperanza, los intestinos están destruidos. Si la operan, se muere. Y si no la opera, también se va a morir. Pero había una palabra que el Señor había colocado en mi espíritu. Jesucristo cumpliría el propósito en la vida de mi madre. Porque cuando yo me convertí, mi madre se convirtió en mi enemiga, no me visitaba porque yo me convertía cristiana. Pero bendito sea el Señor por la crisis, bendito sea el Señor por la enfermedad. Hay gente que quizás familiar
tuyo, Dios va a provocar la enfermedad, porque esa será la antesala para que de la enfermedad salgan a tener una sanidad, y a través de esa sanidad van a imponer manos y van a sanar a los enfermos. Y el Señor me habló y me dijo: Diana, yo la voy a sanar. 6 cirugías le hicieron a mi madre, pero el Señor me dijo: el día 7, ese día es el día donde yo voy a perfeccionar los intestinos. Y en la cirugía número 7, a mi madre la operan y todos los intestinos fueron hechos nuevos. Para la gloria de Dios, mi madre se sanó, intestino nuevo, y se convirtió